Nunca olvidaré aquel día. Mi hija me llamó inútil frente a toda la familia. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Las palabras de ella me atravesaron como cuchillos y por un instante dudé de todo lo que había hecho por ellos, pero no reaccioné impulsivamente. Me retiré en silencio, respiré profundo y pensé en la lección que debía enseñar. No se trataba de venganza inmediata, sino de justicia, paciencia y previsión. Lo que ocurrió después cambió nuestra historia para siempre y dejó a mi hija sin una sola palabra frente a la verdad que yo había preparado cuidadosamente en mi testamento. Era una tarde soleada de domingo. La casa estaba llena de familiares, risas y el aroma de la comida casera. Habíamos organizado una celebración para mi cumpleaños, algo que solía ser una ocasión alegre, pero esa vez todo cambió en un instante. Mi hija, con una expresión que no podía calificar de otra manera que de cruel, se levantó frente a todos y dijo: «Papá, eres inútil, no mereces estar aquí». El silencio cayó sobre la habitación como una losa pesada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y por un segundo la humillación me paralizó. Todos los ojos se posaron en mí, algunos sorprendidos, otros incómodos. La traición y el desprecio que se escondían detrás de esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado antes. Me retiré a mi habitación, cerré la puerta y respiré profundo. No iba a reaccionar con rabia ni con palabras impulsivas. Había pasado años construyendo mi vida, soportando sacrificios silenciosos, y no permitiría que un momento de crueldad destruyera mi dignidad ni la verdad de lo que había logrado. Sentado frente a la ventana, observé el jardín y pensé: esto no se queda así. Ellos verán que el respeto no se gana con insultos, sino con acciones. Durante horas repasé mentalmente los momentos compartidos con mi hija, sus risas cuando era pequeña, sus abrazos, sus pequeños logros. ¿Cómo era posible que alguien que había amado tanto pudiera herirme así? La respuesta no estaba en buscar venganza inmediata, estaba en preparar algo que hablara por sí mismo. Algo que mostrara que la paciencia y la previsión siempre tienen su recompensa. Al día siguiente, comencé a revisar documentos y papeles legales que había preparado años atrás. Había trabajado en ellos con cuidado, asegurándome de que cada detalle reflejara justicia y previsión. Mi testamento no solo distribuía bienes, era un instrumento que enseñaría lecciones, revelaría la verdad y pondría a cada miembro de la familia frente a sus acciones y sus palabras. Mientras organizaba todo, sentí una mezcla de emociones: tristeza por la traición, frustración por la falta de respeto, pero también una calma silenciosa. Sabía que la verdad se impondría, que mi preparación y mi paciencia hablarían más fuerte que cualquier insulto. La humillación del momento no podía borrar los años de esfuerzo, dedicación y amor que había puesto en mi familia y en mi vida. Por la tarde, la casa seguía llena de familiares que no sabían cómo reaccionar. Algunos me miraban con curiosidad, otros con preocupación. Yo permanecía sereno, consciente de que mi silencio y mi preparación eran más poderosos que cualquier confrontación impulsiva. Cada palabra de mi hija había sido dolorosa, pero ahora tenía la oportunidad de convertir ese dolor en una lección inolvidable que dejaría a todos sin palabras frente a la verdad. Esa noche, mientras me acostaba, reflexioné sobre lo que había ocurrido. La humillación había sido dolorosa, pero también había abierto la puerta a una oportunidad única: enseñar que la dignidad y la paciencia siempre prevalecen. Sabía que la reacción de mi hija y de la familia frente a mi testamento sería un momento decisivo y que la verdad, presentada de manera justa y estratégica, tenía el poder de cambiar todo. El capítulo 2 explorará cómo comencé a preparar el terreno para que la lección del testamento fuera comprendida y cómo cada detalle de mi planificación buscaba revelar la justicia que no podía imponerse con palabras, sino con hechos que hablarían más fuerte que cualquier insulto. El amanecer del día siguiente a la humillación
fue diferente. Mientras la casa dormía, me levanté temprano y caminé hacia mi escritorio, decidido a actuar con calma y estrategia. La rabia y la tristeza aún me recorrían, pero sabía que cualquier reacción impulsiva no serviría para enseñar la lección que necesitaba transmitir. Mi hija me había llamado inútil frente a todos, y ese golpe directo a mi dignidad no podía quedar sin respuesta. Pero no una respuesta de confrontación, sino de justicia silenciosa. Abrí los documentos que había trabajado durante años. No eran solo papeles legales, eran un reflejo de mis valores, de la paciencia acumulada en cada sacrificio, en cada decisión tomada con previsión. Revisé cada cláusula, cada detalle, asegurándome de que la distribución de bienes y responsabilidades reflejara justicia y enseñara una lección que nadie pudiera ignorar. Sabía que mi hija no podría refutar los hechos y que la verdad hablaría por sí misma, dejando sin palabras a quien había intentado humillarme. Mientras organizaba todo, recordé momentos de nuestra vida familiar. Vi en mi memoria los abrazos y risas de mi hija cuando era pequeña, las veces que confié en ella y la apoyé en sus decisiones, y cómo, con el tiempo, ciertas actitudes de desdén habían comenzado a aparecer. Cada recuerdo fortalecía mi convicción. La lección debía ser clara y directa, pero administrada con inteligencia, no con rabia. Pasé horas revisando cuentas, documentos legales y propiedades, tomando nota de cada detalle que podría impactar la percepción de mi familia sobre mi vida y mis decisiones. No se trataba de venganza material, se trataba de justicia emocional, demostrar que el respeto y la valoración se ganan con actos y consistencia, y no con gritos ni insultos. Durante la mañana, mientras trabajaba en silencio, escuché movimientos en la casa. Mi hija bajaba las escaleras con una expresión de impaciencia y curiosidad. No me dirigí a ella, permanecí concentrado en mi trabajo. Sabía que la anticipación de la revelación que estaba preparando sería más poderosa que cualquier enfrentamiento directo. Cada gesto mío, cada momento de calma, hablaba más alto que las palabras. A mediodía hice una pausa y me senté junto a la ventana, observando el vecindario. Los rayos del sol iluminaban los árboles y las calles, y sentí una extraña serenidad. Aunque la traición y la humillación habían sido profundas, comprendí que esta era una oportunidad única para enseñar algo más que respeto. Enseñar a enfrentar la vida con previsión, responsabilidad y claridad de objetivos. Mientras reflexionaba, recordé cómo, a lo largo de los años, había aprendido que la paciencia es una herramienta más poderosa que la confrontación. Había enfrentado obstáculos en el trabajo, dificultades familiares y momentos de frustración, y siempre había comprobado que la calma y la previsión generaban resultados más duraderos. Ese pensamiento me reafirmó. No actuar impulsivamente ante la humillación era mi mejor estrategia. Por la tarde, comencé a escribir notas adicionales para acompañar el testamento. Cada párrafo estaba pensado para que mi hija comprendiera la magnitud de sus palabras y acciones. No buscaba humillarla públicamente. Buscaba que comprendiera de manera profunda la conexión entre respeto, responsabilidad y consecuencias. Cada frase fue cuidadosamente redactada, equilibrando firmeza y claridad sin recurrir a la agresión ni al reproche. Mientras escribía, pensé en la familia en su conjunto. Algunos miembros habían presenciado la humillación con sorpresa, otros con incomodidad. Mi plan también consideraba cómo ellos recibirían la verdad. Quería que la lección fuera evidente para todos, pero de manera que cada uno reflexionara internamente sobre sus actitudes y decisiones pasadas. Cada detalle de la planificación era estratégico, diseñado para maximizar el impacto de la revelación sin recurrir a confrontaciones directas. A medida que el día avanzaba, me dediqué a preparar también la logística del momento en que el testamento sería presentado. Coordiné con el abogado para asegurar que la entrega se hiciera en un ambiente formal,
pero también emocionalmente significativo. Sabía que la claridad de las palabras y la estructura de los documentos serían clave para que la verdad se impusiera, y que la reacción de mi hija y de la familia sería inevitablemente profunda. Por la noche, mientras me sentaba frente a la chimenea, reflexioné sobre lo que estaba a punto de ocurrir. La humillación del cumpleaños había sido dolorosa, sí, pero también había abierto una puerta a la justicia silenciosa y al aprendizaje. Comprendí que las palabras de mi hija, por hirientes que fueran, no podían borrar los años de dedicación, sacrificio y amor invertidos en la familia. Al contrario, esas palabras reforzaban la necesidad de actuar con previsión y firmeza. Antes de dormir, revisé mentalmente cada detalle: la redacción del testamento, la disposición de los bienes, las notas acompañantes y la logística de la entrega. Todo estaba pensado para maximizar el impacto, enseñar la lección y al mismo tiempo mantener mi dignidad intacta. Sabía que la revelación sería un momento decisivo, uno que dejaría a mi hija sin palabras frente a la verdad que había preparado con paciencia y estrategia. Esa noche me acosté con una sensación de calma y determinación. El camino que había elegido no era fácil. Había requerido control emocional, previsión y paciencia, pero estaba seguro de que la justicia silenciosa tenía un poder que ningún insulto ni grito podrían igualar. La lección que mi hija recibiría cambiaría nuestra historia para siempre, y yo podía esperar con serenidad el momento en que la verdad hablara más fuerte que cualquier humillación. El capítulo 3 explorará cómo comenzó la fase de ejecución del plan, la coordinación con el abogado, la preparación del momento de la entrega del testamento, y cómo cada acción estaba diseñada para maximizar el impacto emocional y la comprensión de la lección que quería transmitir. El tercer día amaneció con un aire de tensión silenciosa. Cada movimiento en la casa parecía cargado de significado. Cada mirada se tornaba más aguda. Había pasado tiempo preparando la revelación de mi testamento, y ahora estaba listo para ejecutar mi plan, con la firme intención de enseñar una lección que quedaría grabada en la memoria de mi hija y de toda la familia. Me levanté temprano, como de costumbre, y me dirigí al escritorio donde había preparado los documentos. Revisé una última vez cada cláusula, cada detalle de la distribución de bienes y las notas que acompañarían la entrega. Cada palabra había sido pensada para transmitir justicia, previsión y paciencia. Cada decisión para demostrar que el respeto no se gana con gritos ni insultos, sino con actos y coherencia. Mientras trabajaba, escuché los movimientos de la casa. Mi hija bajaba las escaleras con la misma seguridad y arrogancia que la había caracterizado durante el cumpleaños. Sus palabras de aquel día seguían resonando en mi mente, pero esta vez no sentí rabia, sino una calma firme. Sabía que la verdad, presentada de manera correcta, hablaría más fuerte que cualquier insulto. Llamé al abogado y repasamos los detalles finales de la entrega del testamento. Él debía presentarlo de manera formal, pero también emocional, para que la lección fuera clara y contundente. La combinación de legalidad y preparación estratégica aseguraría que cada miembro de la familia comprendiera la magnitud de mis decisiones y la intención detrás de ellas. Mientras tanto, la familia empezaba a notar que algo diferente estaba ocurriendo. Algunos miraban con curiosidad, otros con una mezcla de incertidumbre y expectación. La tensión era palpable, pero yo permanecía sereno, concentrado en el objetivo. Sabía que cada gesto, cada momento de calma era parte de la estrategia. No se trataba de venganza, se trataba de justicia silenciosa y demostrar que la previsión siempre tiene su recompensa. El abogado llegó por la tarde. Revisamos juntos el protocolo de entrega y repasamos cada detalle de las notas que acompañarían el testamento. Cada palabra había sido redactada con precisión para que el mensaje fuera claro, firme y emocionalmente impactante. La preparación no era solo legal,
Era una obra de estrategia emocional, diseñada para que cada miembro de la familia enfrentara la verdad y comprendiera sus propias actitudes y errores. Finalmente, llegó el momento de llamar a la familia. Con el abogado a mi lado, nos dirigimos al salón, donde mi hija y los demás esperaban. Sentí que el aire se cargaba de expectativa. Cada rostro reflejaba curiosidad, tensión y, en algunos casos, nerviosismo. Manteniendo la calma, presenté los documentos y las notas, sin pronunciar palabras de reproche ni confrontación. La verdad, cuidadosamente estructurada, hablaría por sí misma. Mi hija abrió los documentos con incredulidad. Sus ojos se agrandaron al leer cada cláusula, cada nota explicativa, y por primera vez vi un destello de asombro y confusión. Las palabras que me había dirigido aquel día quedaron suspendidas en el aire. La humillación inicial había sido reemplazada por un silencio absoluto. La justicia silenciosa estaba cumpliendo su cometido. Las acciones habían hablado más fuerte que cualquier insulto. Los demás miembros de la familia también comenzaron a leer y a procesar la información. Algunos mostraban sorpresa, otros incomodidad y algunos intentaban disimular la emoción. Cada reacción confirmaba que la planificación y la previsión habían funcionado. La verdad, presentada de manera estratégica y sin confrontación directa, estaba generando un impacto emocional profundo que nadie podía ignorar. Mientras observaba la escena, sentí una mezcla de satisfacción y reflexión. La lección no era solo para mi hija, era para todos. Había enseñado que la paciencia, la previsión y la coherencia tienen un poder que ningún insulto ni desdén pueden igualar. Las palabras hirientes de aquel día habían sido transformadas en un momento de enseñanza profunda que quedaría grabado en la memoria de todos. Tras la entrega del testamento, la familia permaneció en silencio. La magnitud de la verdad era evidente. Cada gesto, cada decisión y cada palabra cuidadosamente planeada habían producido un efecto irreversible. Mi hija, que había intentado humillarme, ahora enfrentaba la realidad de sus acciones de manera directa, sin posibilidad de escape. El impacto emocional era profundo, y yo permanecía sereno, consciente de que la lección había sido impartida con eficacia. La tarde avanzó y comenzaron las primeras conversaciones sinceras. Algunos familiares me preguntaban sobre mis decisiones. Otros reflexionaban en silencio sobre sus propias actitudes y errores. Comprendí que la verdadera transformación no estaba solo en la entrega del testamento, sino en cómo cada persona procesaría la información y actuaría a partir de ella. La paciencia y la previsión habían creado un espacio para la reflexión y el aprendizaje, y ahora dependía de cada miembro de la familia aprovecharlo. Al caer la noche, me senté frente a la ventana y observé el cielo estrellado. Reflexioné sobre lo ocurrido, la humillación, la preparación, la entrega del testamento y las reacciones iniciales. Todo había sido un proceso cuidadosamente diseñado para enseñar una lección duradera que no solo corregía un error momentáneo, sino que también fomentaba el respeto, la responsabilidad y la reflexión en el futuro. Antes de dormir, repasé mentalmente cada momento del día. La calma y la previsión habían demostrado ser más poderosas que cualquier confrontación impulsiva. Mi hija había quedado sin palabras, y la familia estaba comenzando a comprender la magnitud de mis decisiones. Sabía que la verdadera lección continuaría desarrollándose en los días siguientes, a medida que cada uno reflexionara sobre sus actos y sobre la importancia del respeto y la responsabilidad. El capítulo 4 explorará las consecuencias inmediatas de la entrega del testamento, cómo la familia comenzó a enfrentar sus emociones y errores, y cómo mi hija reaccionó al impacto de la verdad que había preparado. También mostrará cómo la paciencia y la previsión continúan siendo herramientas esenciales en la transformación de relaciones familiares. El cuarto día después de la humillación fue un día cargado de emociones intensas y silenciosas. La entrega del testamento había dejado a mi hija sin palabras,
pero la verdadera repercusión de mis decisiones comenzó a sentirse en toda la familia. No se trataba solo de la sorpresa inicial, era la forma en que cada persona comenzaba a procesar la información, a reflexionar sobre sus acciones y, en algunos casos, a confrontar emociones que habían estado reprimidas durante años. Me desperté temprano, como era mi costumbre, y me senté junto a la ventana. El sol iluminaba suavemente la habitación, pero la claridad de la luz contrastaba con la complejidad de las emociones que sabía que se estaban gestando en la casa. Reflexioné sobre la entrega del testamento y las reacciones de cada miembro de la familia: la incredulidad, la sorpresa, la incomodidad y, en algunos, el reconocimiento silencioso de la verdad que había revelado. La justicia silenciosa no siempre se manifiesta de inmediato. A veces se despliega lentamente, dejando que cada persona enfrente sus emociones por sí misma. Durante la mañana observé cómo mi hija caminaba por la casa con una mezcla de confusión, culpa y asombro. Sus palabras hirientes del cumpleaños quedaban suspendidas en el aire, como si ella misma estuviera intentando procesar lo que había sucedido. Podía ver que comenzaba a comprender, aunque de manera interna, la magnitud de sus acciones y la consecuencia de sus palabras. Mi papel no era reprenderla nuevamente. Mi papel era dejar que la verdad hablara por sí misma, que la reflexión surgiera de manera natural y que la lección se integrara lentamente en su conciencia. El resto de la familia también mostraba signos de introspección. Algunos se acercaron a mí con preguntas, buscando entender los criterios y la intención detrás de mis decisiones. Otros permanecieron en silencio, observando y procesando. Comprendí que cada reacción era válida. La transformación emocional no ocurre de la noche a la mañana y la paciencia continuaba siendo mi mejor aliada. Decidí aprovechar la mañana para sentarme con mi hija en privado. La conversación que tendría no debía ser un reproche, sino una guía para que comenzara a comprender sus errores y la importancia de la responsabilidad y el respeto. Mientras nos sentábamos, sentí una mezcla de emociones: tristeza por la necesidad de llegar a este momento, pero también satisfacción por la oportunidad de enseñar algo profundo y duradero. Hablé con ella sobre el respeto, sobre cómo las palabras pueden herir más profundamente que los actos físicos y sobre la importancia de la reflexión antes de actuar o hablar. Le recordé los años de apoyo, dedicación y amor que siempre había recibido y cómo cada gesto de desprecio o humillación afectaba a quienes nos rodeaban. No necesitaba levantar la voz ni mostrar enojo. La seriedad de mis palabras y la claridad de mis ejemplos eran más poderosas que cualquier reproche. Mi hija escuchaba en silencio y podía ver cómo cada palabra calaba en su interior. Era un momento de confrontación interna para ella. No había gritos, no había enfrentamientos, solo la verdad presentada de manera firme y clara. Comprendí que la lección no se trataba solo de castigar, sino de educar y guiar hacia un cambio real y duradero. Durante la tarde, la familia comenzó a interactuar de manera diferente. Algunos miembros se acercaban a mí para conversar, expresar dudas o incluso disculpas. Otros mostraban gestos de consideración que antes no existían. Cada pequeña acción era una señal de que la transformación emocional había comenzado. Comprendí que la paciencia y la previsión no solo habían protegido mi dignidad, sino que también estaban facilitando un cambio profundo en las dinámicas familiares. Observé cómo mi hija comenzaba a asumir responsabilidades que antes ignoraba. No era un cambio inmediato ni radical, pero sí una señal clara de que estaba procesando la lección de manera interna. Cada decisión que tomaba, cada gesto, reflejaba un crecimiento personal que antes no había sido evidente. La humillación inicial había sido dolorosa, pero ahora se estaba transformando en una oportunidad para enseñar y aprender. Al caer la noche,
Me senté frente a la chimenea y reflexioné sobre todo lo ocurrido. La entrega del testamento había sido solo el inicio. Las verdaderas consecuencias estaban en la manera en que cada miembro de la familia enfrentaba sus emociones y sus errores. La paciencia continuaba siendo mi herramienta más poderosa y la previsión mi aliada más confiable. Comprendí que la justicia silenciosa no solo corrige errores, sino que también abre espacios para la reflexión y el crecimiento. Antes de dormir, repasé mentalmente las reacciones del día. La familia estaba comenzando a comprender la magnitud de mis decisiones y la importancia de la verdad presentada de manera estratégica. Mi hija había quedado sin palabras y ahora enfrentaba la responsabilidad de reflexionar sobre sus actos. La transformación emocional no era inmediata, pero las bases para un cambio profundo habían sido establecidas y la lección se consolidaba lentamente. El capítulo 5 explorará cómo la familia continuó enfrentando las consecuencias del testamento, cómo las emociones reprimidas comenzaron a emerger y cómo mi hija comenzó a mostrar signos de reconocimiento y cambio, preparando el terreno para la reconciliación y el aprendizaje profundo que definirá el desenlace de esta historia. El quinto día tras la entrega del testamento amaneció con un aire diferente, más calmado pero lleno de introspección. La humillación de aquel cumpleaños aún resonaba en mi mente, pero la familia comenzaba a mostrar señales claras de cambio. No era un cambio superficial, sino el inicio de un proceso de reflexión que iba más allá de la sorpresa inicial. Cada gesto, cada mirada y cada palabra ahora tenían un peso distinto y podía percibir cómo la lección que había preparado con paciencia empezaba a calar en todos nosotros. Me levanté temprano como siempre y me senté junto a la ventana con una taza de café. Observaba la luz del sol iluminar el jardín y reflexionaba sobre el camino recorrido hasta ahora, desde la humillación hasta la entrega del testamento y la reacción de la familia. Cada etapa había sido crucial para enseñar que la paciencia, la previsión y la coherencia tienen un impacto más profundo que cualquier reacción impulsiva o confrontación inmediata. Durante la mañana, decidí hablar nuevamente con mi hija, pero esta vez de manera más abierta y emocional. La conversación no estaba centrada en reproches ni en recordar la humillación. Estaba destinada a guiarla hacia la comprensión de sus acciones y su efecto en los demás. Le hablé sobre la importancia de la responsabilidad, el respeto y la empatía, sobre cómo cada palabra que pronunciamos puede dejar cicatrices duraderas, y cómo la reflexión previa a actuar es un acto de madurez y amor hacia quienes nos rodean. Mi hija me escuchaba en silencio. Podía percibir la confusión y el arrepentimiento mezclados en su expresión, y también un deseo de entender y aprender. La lección no se trataba solo de mí, se trataba de su propio crecimiento y de la capacidad de reconocer errores y corregirlos. Comprendí que aunque la reacción no era inmediata, las semillas del cambio ya estaban plantadas y necesitaban tiempo para germinar. A media mañana, algunos miembros de la familia se acercaron para conversar de manera privada. Había preguntas, curiosidad y en algunos casos disculpas sinceras por actitudes pasadas. Cada conversación reforzaba la idea de que la justicia silenciosa, acompañada de paciencia y previsión, podía generar transformaciones profundas. No necesitaba confrontar ni imponer nada. La verdad y los hechos hablaban por sí mismos, y cada persona comenzaba a asumir su propia responsabilidad emocional. Por la tarde, observé cómo mi hija empezaba a realizar pequeños gestos de cambio. Asumía responsabilidades que antes había ignorado, mostraba consideración hacia los demás y poco a poco demostraba un nivel de reflexión que antes no había visto. Era un proceso lento y sutil, pero poderoso. La lección estaba funcionando y el impacto del testamento se hacía evidente en su comportamiento diario. Mientras la familia procesaba todo, yo mantenía la calma y la serenidad. La paciencia seguía siendo mi aliada más poderosa y la previsión mi herramienta más confiable. Sabía que los cambios duraderos no ocurren de manera inmediata. Requieren tiempo,
reflexión y consistencia. Cada gesto positivo, por pequeño que fuera, era un indicador de que la lección estaba siendo comprendida y aplicada de manera efectiva. A medida que el día avanzaba, reflexioné sobre la importancia de la comunicación y la coherencia en la enseñanza de valores y lecciones de vida. La humillación del cumpleaños había sido dolorosa, sí, pero había creado la oportunidad perfecta para demostrar que la justicia no siempre se impone con confrontación. A veces se revela de manera silenciosa, con hechos, paciencia y previsión. Esa era la lección más importante que quería que mi hija y la familia comprendieran. La verdadera fuerza reside en la capacidad de actuar con inteligencia y dignidad, incluso frente al desprecio. Al caer la noche, me senté frente a la chimenea y repasé mentalmente los eventos del día. Cada interacción, cada gesto y cada conversación eran parte de un proceso más amplio de transformación. Mi hija había comenzado a enfrentar sus errores. La familia estaba reflexionando sobre sus actitudes pasadas, y yo podía sentir que el equilibrio emocional comenzaba a restablecerse. La lección del testamento no solo había corregido un error momentáneo, estaba creando un cambio duradero en la dinámica familiar. Antes de dormir, escribí algunas notas personales sobre lo ocurrido, reflexionando sobre cómo cada paso había sido planeado con cuidado para generar un impacto positivo y profundo. Comprendí que la paciencia y la previsión no solo protegían mi dignidad, sino que también permitían que otros aprendieran y crecieran a partir de sus propios errores. La humillación inicial se había transformado en una oportunidad para enseñar valores esenciales: respeto, responsabilidad, empatía y reflexión. El capítulo 6 explorará cómo los cambios en mi hija y en la familia continuaron desarrollándose, cómo los gestos de reconciliación empezaron a aparecer y cómo la paciencia y la previsión siguieron consolidando un proceso de transformación emocional profundo y duradero. El sexto día, tras la entrega del testamento, comenzó con una sensación diferente en el aire. La tensión que había marcado los días anteriores había dado paso a un ambiente más reflexivo, donde cada miembro de la familia empezaba a procesar no solo la magnitud de mis decisiones, sino también sus propias emociones y acciones. Mi hija, en particular, parecía más callada y concentrada, como si estuviera sopesando cada palabra, cada gesto y cada recuerdo que compartimos a lo largo de los años. Me levanté temprano, con la determinación de aprovechar este día para fortalecer la transformación que había comenzado. Sabía que la paciencia era crucial y que cualquier intento de apresurar los cambios podía desmoronar lo que se estaba construyendo lentamente. La lección debía ser internalizada, no impuesta. Me senté junto a la ventana, observando la luz del sol iluminar suavemente el jardín, y recordé cómo la humillación de aquel cumpleaños había sido dolorosa, pero también un catalizador de cambios necesarios. Durante la mañana, observé pequeños gestos de mi hija que antes no existían. Ayudaba a organizar la casa, se mostraba más atenta a los demás y comenzaba a asumir responsabilidades que antes delegaba o ignoraba. No eran cambios dramáticos, pero sí señales claras de reflexión y crecimiento. Cada acción era un paso hacia la reconciliación y el reconocimiento de sus propios errores. Decidí aprovechar un momento de tranquilidad para conversar nuevamente con ella. Esta vez, la conversación no se centraba en explicar el impacto de sus palabras, sino en valorar los pequeños cambios y reforzar la importancia de continuar creciendo. Le hablé sobre cómo cada gesto de responsabilidad y consideración fortalecía los lazos familiares y construía confianza. Su mirada reflejaba una mezcla de humildad, comprensión y sobre todo un deseo genuino de mejorar. El resto de la familia también comenzaba a mostrar signos de transformación. Algunos miembros se acercaban para expresar gratitud por aclarar situaciones que habían quedado en el aire durante años. Otros compartían historias de su propia vida,
reflexionando sobre errores pasados y reconociendo la importancia de la paciencia y la previsión. Cada interacción era una confirmación de que la justicia silenciosa, acompañada de calma y planificación, estaba generando un impacto profundo y duradero. Por la tarde sentí la necesidad de fortalecer los lazos familiares a través de un acto simbólico. Propuse una comida en la que cada uno pudiera compartir un recuerdo positivo, una enseñanza aprendida o un gesto de agradecimiento. La idea fue bien recibida y pronto la mesa se llenó de risas, recuerdos y momentos de reflexión. Mi hija participaba activamente, compartiendo experiencias y reconociendo su crecimiento. Cada palabra era una afirmación de que la lección estaba siendo comprendida y aplicada de manera efectiva. Mientras observaba, reflexioné sobre la importancia de combinar firmeza y empatía en la enseñanza de lecciones. La humillación inicial podría haber generado resentimiento, pero al elegir la justicia silenciosa y la previsión, logré crear un ambiente en el que la reflexión y el cambio eran posibles. Cada gesto de reconciliación no solo fortalecía la relación con mi hija, sino que también reafirmaba los valores que quería transmitir a toda la familia: respeto, responsabilidad, empatía y coherencia entre palabras y acciones. A medida que el día avanzaba, comenzaron a surgir conversaciones más profundas entre los miembros de la familia. Algunos compartían sentimientos que habían reprimido durante años, otros pedían disculpas por actitudes pasadas y ofrecían apoyo de manera genuina. Era evidente que la lección del testamento y la forma en que había sido presentada no solo corregía errores puntuales, sino que también fomentaba un cambio cultural en la manera en que la familia se relacionaba. Mi hija se acercó a mí al final de la tarde con una mezcla de timidez y sinceridad. Me pidió disculpas por sus palabras y por la forma en que me había humillado frente a todos. Sus ojos reflejaban remordimiento, pero también un deseo genuino de enmendar su comportamiento. La abracé, no como un gesto de imposición, sino como una expresión de aceptación y reconocimiento de su esfuerzo por cambiar. Fue un momento de conexión profunda, donde la humillación del pasado comenzaba a transformarse en un aprendizaje duradero y significativo. Al caer la noche, me senté frente a la chimenea, reflexionando sobre los eventos del día. La paciencia y la previsión habían demostrado ser herramientas más poderosas que cualquier confrontación directa. Los gestos de reconciliación y los cambios observados en mi hija y en la familia eran evidencia de que la justicia silenciosa había cumplido su propósito. Comprendí que el impacto del testamento no residía únicamente en la distribución de bienes, sino en la capacidad de generar reflexión, aprendizaje y transformación emocional profunda. Antes de dormir, repasé mentalmente cada detalle del día: la comida familiar, las conversaciones sinceras, los gestos de consideración y los pequeños cambios en la actitud de mi hija. Cada momento reforzaba la idea de que la paciencia, la previsión y la firmeza, combinadas con empatía y comprensión, podían generar cambios significativos y duraderos en las relaciones humanas. La lección estaba siendo comprendida y el camino hacia la reconciliación y la armonía familiar continuaba avanzando de manera firme y constante. El capítulo 7 explorará cómo la transformación de mi hija y de la familia se consolidó aún más, mostrando cómo los gestos de responsabilidad y consideración continuaron profundizando la reconciliación, fortaleciendo la confianza mutua y preparando el terreno para un cierre emotivo y reflexivo de esta historia. El séptimo día, tras la entrega del testamento, amaneció con una atmósfera de serenidad y expectativa. La familia comenzaba a experimentar cambios tangibles en su dinámica. Las conversaciones eran más sinceras, los gestos más considerados, y el ambiente en el hogar, aunque todavía cargado de reflexión, era notablemente más armonioso. Podía percibir que la lección de paciencia y previsión
estaba tomando raíz y que mi hija comenzaba a internalizar de manera profunda lo que sus palabras habían provocado. Me desperté temprano y, como siempre, me senté junto a la ventana con una taza de té. Mientras observaba los rayos del sol iluminando suavemente el jardín, reflexionaba sobre cómo cada etapa de este proceso había sido cuidadosamente planeada. La humillación del cumpleaños había sido dolorosa, sí, pero también había actuado como catalizador para generar un cambio significativo. Comprendí que la justicia silenciosa y la previsión eran herramientas poderosas para guiar el comportamiento y fomentar la reflexión profunda. Durante la mañana, noté pequeños pero significativos cambios en la actitud de mi hija. Ayudaba más activamente en las tareas familiares, mostraba empatía hacia sus hermanos y comenzaba a escuchar con atención antes de responder. Cada gesto reflejaba un aprendizaje silencioso, la evidencia de que la lección impartida a través del testamento estaba dando frutos. Me sentí reconfortado al ver que la transformación no solo estaba ocurriendo, sino que era genuina y sostenida. Decidí que era momento de reforzar estos cambios mediante un diálogo más profundo y personal con mi hija. Nos sentamos juntos en la sala y le hablé sobre la importancia de la coherencia entre palabras y acciones, sobre cómo la reflexión previa a actuar fortalece el carácter y genera respeto, y sobre cómo cada decisión que tomamos tiene consecuencias que van más allá del momento. Sus ojos reflejaban atención, introspección y una mezcla de humildad y determinación por mejorar. Mientras conversábamos, comprendí que la verdadera transformación no se da solo por la exposición a la verdad, sino por la aceptación y el compromiso de cambiar. Mi hija comenzaba a asumir responsabilidades que antes evitaba, mostrando gestos de consideración que reforzaban su aprendizaje y consolidaban la reconciliación. La humillación inicial, que parecía haber marcado un punto de ruptura, se estaba transformando en un puente hacia la comprensión y la armonía familiar. Durante la tarde, la familia comenzó a participar de manera más activa en actividades conjuntas. Las conversaciones eran más abiertas y sinceras, y los gestos de colaboración y apoyo mutuo se multiplicaban. Podía percibir cómo cada miembro comenzaba a reflexionar sobre sus propias acciones y a reconocer la importancia de mantener relaciones basadas en respeto, empatía y responsabilidad. La justicia silenciosa no solo corregía errores puntuales, sino que fomentaba un cambio cultural dentro del hogar. Decidí aprovechar la ocasión para organizar una actividad simbólica. Propuse que cada miembro compartiera un gesto o acción que había realizado durante los días anteriores que reflejara aprendizaje o reconciliación. La propuesta fue recibida con entusiasmo y poco a poco la familia comenzó a abrirse. Cada relato, cada gesto fortalecía los lazos familiares y reafirmaba que la transformación estaba ocurriendo de manera genuina y sostenida. Mi hija participó activamente, compartiendo con sinceridad sus reflexiones y los cambios que había decidido implementar en su comportamiento. Sus palabras no eran solo un reconocimiento de sus errores, sino un compromiso tangible de mejorar y contribuir a la armonía familiar. Cada frase, cada gesto, evidenciaba que la lección impartida a través del testamento no había sido en vano, estaba dando frutos reales y duraderos. Mientras observaba esta transformación, comprendí que la paciencia y la previsión habían sido esenciales. La humillación del cumpleaños había sido un momento doloroso, pero también había proporcionado la oportunidad perfecta para enseñar valores fundamentales: respeto, responsabilidad, empatía y coherencia entre palabras y acciones. Cada paso dado por mi hija y la familia confirmaba que la estrategia de justicia silenciosa había sido efectiva. Al caer la noche, me senté frente a la chimenea,
reflexionando sobre todo lo ocurrido en la semana. La familia estaba comenzando a consolidar los cambios y mi hija había internalizado la lección de manera profunda. Comprendí que el verdadero impacto del testamento no residía únicamente en la distribución de bienes, sino en la capacidad de generar reflexión, aprendizaje y transformación emocional duradera. La reconciliación estaba en marcha y los gestos de consideración, responsabilidad y empatía eran evidencia de ello. Antes de dormir, repasé mentalmente cada momento del día, las conversaciones, los gestos de mi hija, la participación de la familia en actividades de reconciliación y la transformación gradual pero evidente en la dinámica familiar. Cada detalle reforzaba la idea de que la paciencia, la previsión y la firmeza combinadas con empatía y comprensión podían generar cambios profundos y sostenibles. La lección estaba siendo comprendida y el camino hacia la armonía familiar continuaba avanzando con solidez. El capítulo 8 explorará cómo la familia consolidó aún más los cambios iniciados, mostrando la evolución en las relaciones interpersonales, los gestos de apoyo mutuo y cómo la comprensión profunda de las consecuencias de las acciones de cada uno fortaleció la cohesión y el respeto dentro del hogar. El 8º día tras la entrega del testamento amaneció con una sensación de armonía en el aire. La familia ya no vivía bajo la tensión de días anteriores. Había surgido un espacio de reflexión y entendimiento donde cada miembro empezaba a valorar la importancia de sus palabras y acciones. Mi hija en particular mostraba un cambio visible. Su actitud era más respetuosa, sus gestos más considerados, y podía percibir cómo su conciencia se había transformado después de los eventos recientes. Me levanté temprano y me senté junto a la ventana, observando cómo los rayos del sol iluminaban suavemente el jardín. Reflexioné sobre todo lo ocurrido hasta ahora, desde la humillación en el cumpleaños hasta la entrega del testamento y los gestos de reconciliación de los días anteriores. Cada paso había sido crucial y podía ver cómo la paciencia y la previsión habían empezado a dar frutos, transformando lentamente la dinámica familiar y fortaleciendo la relación con mi hija. Durante la mañana, noté cómo la familia se movía de manera diferente. Había un respeto implícito en cada acción, una consideración silenciosa hacia los demás que antes no existía. Mi hija ayudaba activamente en las tareas domésticas, escuchaba con atención antes de responder y mostraba interés genuino en aprender de sus errores. Cada gesto, por pequeño que fuera, reflejaba un cambio interno que me llenaba de satisfacción y esperanza. Decidí aprovechar un momento de tranquilidad para conversar nuevamente con mi hija, pero esta vez sobre la importancia de la constancia en los cambios. Le expliqué que el respeto y la responsabilidad no se construyen en un solo día, sino que requieren esfuerzo diario y decisiones conscientes. Le hablé sobre cómo cada acción, por mínima que parezca, contribuye a fortalecer la confianza y la armonía dentro de la familia. Sus ojos reflejaban comprensión y un deseo genuino de aplicar estas enseñanzas en su vida diaria. Durante la tarde, propuse una actividad familiar para reforzar los lazos. Cada miembro compartió una experiencia en la que había aprendido algo sobre el respeto, la paciencia o la consideración hacia los demás. Las historias y reflexiones fluyeron con naturalidad y la atmósfera en la casa se llenó de comprensión y empatía. Mi hija participó activamente, compartiendo sus propias experiencias y reconociendo cómo sus palabras y actitudes habían afectado a quienes la rodeaban. Mientras observaba estas interacciones, comprendí que la justicia silenciosa, combinada con la paciencia y la previsión, había creado un espacio seguro
para el aprendizaje y la transformación. La humillación inicial había sido dolorosa, sí, pero ahora se convertía en una oportunidad para enseñar valores fundamentales y fortalecer los lazos familiares. Cada gesto de reconciliación y cada cambio en la actitud de mi hija confirmaban que la lección estaba siendo comprendida y aplicada. A medida que el día avanzaba, noté cómo otros miembros de la familia también empezaban a asumir responsabilidades y mostrar consideración hacia los demás. La dinámica en el hogar había cambiado. Había más comunicación, más apoyo mutuo y un respeto más profundo hacia cada individuo. La previsión y la paciencia habían demostrado ser herramientas poderosas, capaces de transformar la forma en que las personas interactúan y se relacionan. Al caer la noche, me senté frente a la chimenea y reflexioné sobre los eventos del día. La familia estaba consolidando los cambios iniciados y mi hija continuaba mostrando signos claros de crecimiento y aprendizaje. Comprendí que el verdadero impacto del testamento no residía solo en la distribución de bienes, sino en la capacidad de generar reflexión, reconciliación y transformación emocional duradera. La lección estaba dando frutos y la armonía familiar comenzaba a instalarse de manera firme y sostenida. Antes de dormir, repasé mentalmente cada momento del día. Las conversaciones, los gestos de consideración, la participación activa de mi hija y los cambios visibles en la actitud de todos los miembros de la familia. Cada detalle reforzaba la idea de que la paciencia, la previsión y la firmeza combinadas con empatía y comprensión podían generar transformaciones profundas y sostenibles. La lección estaba siendo comprendida y el camino hacia la armonía y la reconciliación continuaba avanzando con solidez. El capítulo 9 explorará cómo estos cambios se consolidaron aún más, mostrando momentos de interacción significativa entre mi hija y la familia, la profundización de la reflexión emocional y la preparación para el desenlace que cerrará esta historia de aprendizaje, justicia silenciosa y transformación familiar. El 9º día tras la entrega del testamento amaneció con un aire de calma y reflexión profunda. La familia había superado la tensión inicial y los gestos de reconciliación y consideración se habían convertido en una constante. Mi hija, en particular, mostraba cambios significativos. Sus palabras eran más mesuradas, sus gestos más conscientes, y cada acción reflejaba la internalización de la lección que había empezado con aquel doloroso episodio del cumpleaños. Me desperté temprano, como siempre, y observé el jardín desde la ventana. La luz del sol iluminaba cada rincón de la casa y parecía simbolizar la claridad y la transparencia que ahora impregnaban nuestras relaciones familiares. Mientras reflexionaba, comprendí que la paciencia y la previsión habían sido esenciales para alcanzar este momento. La humillación inicial se había transformado en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje profundo, no solo para mi hija, sino para toda la familia. Durante la mañana me dediqué a observar los pequeños gestos de cambio en la dinámica familiar. Mi hija ayudaba a sus hermanos con dedicación, escuchaba atentamente antes de responder y mostraba un interés genuino por comprender y aprender de sus errores pasados. Cada acción era un reflejo de la transformación interna que estaba ocurriendo y de cómo la justicia silenciosa, acompañada de reflexión y empatía, podía generar cambios profundos y duraderos. Decidí sentarme nuevamente con mi hija para un diálogo más profundo. Esta vez, la conversación no se centraba en explicar errores o señalar actitudes pasadas, sino en fortalecer la conexión emocional y reflexionar sobre el aprendizaje alcanzado. Hablé sobre la importancia de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, sobre cómo cada gesto influye en la percepción de los demás y sobre cómo la responsabilidad y la empatía son pilares fundamentales para mantener relaciones saludables. Mi hija me escuchaba con atención y podía percibir en sus ojos una mezcla de humildad, comprensión
y determinación. Era evidente que estaba interiorizando cada palabra, reflexionando sobre su comportamiento y buscando maneras de mejorar. La transformación no era superficial. Se trataba de un cambio genuino y profundo que se manifestaba en su actitud, en sus decisiones y en la manera en que interactuaba con la familia. Durante la tarde, propuse una actividad en la que cada miembro de la familia compartiera un momento de aprendizaje o un gesto de consideración que hubiera realizado en los días recientes. La dinámica fue recibida con entusiasmo y cada historia reflejaba cómo la reflexión y la introspección habían empezado a transformar nuestras relaciones. Mi hija participó activamente, compartiendo sus propias experiencias y reconociendo cómo sus acciones pasadas habían afectado a quienes la rodeaban. Mientras escuchaba, comprendí que la verdadera transformación no solo se da por la exposición a la verdad, sino por la aceptación y el compromiso de cambiar. Cada gesto de mi hija, cada conversación sincera y cada acto de consideración era evidencia de que la lección impartida a través del testamento estaba logrando un impacto profundo y duradero. La humillación inicial se había convertido en un catalizador para el crecimiento personal y la reconciliación familiar. A medida que avanzaba la tarde, los lazos familiares se fortalecieron aún más. Las conversaciones se volvieron más abiertas y sinceras, y la confianza entre los miembros de la familia comenzó a consolidarse. Podía percibir cómo cada acción positiva, por pequeña que fuera, contribuía a la armonía del hogar y reafirmaba los valores de respeto, responsabilidad y empatía que había querido transmitir desde el inicio. Al caer la noche me senté frente a la chimenea, reflexionando sobre todo lo ocurrido durante la semana. La familia había recorrido un camino de transformación significativa. La humillación del cumpleaños había dado paso a la introspección, la reconciliación y la construcción de lazos más sólidos. Mi hija había internalizado la lección de manera profunda y auténtica, y el ambiente en el hogar reflejaba un cambio duradero y positivo. Antes de dormir, repasé mentalmente cada momento del día, los diálogos sinceros con mi hija, las conversaciones y gestos de la familia, y la evolución evidente en la actitud de todos. Cada detalle confirmaba que la paciencia, la previsión y la justicia silenciosa habían producido un impacto real y transformador. La lección estaba siendo comprendida y aplicada, y la familia estaba lista para consolidar estos cambios en el desenlace final de esta historia. El capítulo 10 mostrará cómo se consolidan todos los cambios, cómo mi hija y la familia asumen plenamente las lecciones aprendidas, y cómo se prepara un cierre emotivo y reflexivo, con un llamado a la conexión y a la reflexión profunda para todos los que presencien esta historia. El 10º día tras la entrega del testamento amaneció con un silencio diferente, uno que no estaba cargado de tensión ni de espera, sino de reflexión profunda. La familia ya no se movía bajo la sombra de la humillación ni la sorpresa del testamento. Todo el ambiente respiraba comprensión, armonía y un respeto recién descubierto. Mi hija había cambiado de manera evidente. Sus palabras ahora eran cuidadosas, sus gestos atentos, y cada acción reflejaba un aprendizaje profundo que iba más allá de simples disculpas o gestos superficiales. Me levanté temprano y, como siempre, me senté junto a la ventana, observando el jardín iluminado por el sol de la mañana. Reflexioné sobre todo lo recorrido, desde la humillación en aquel cumpleaños hasta la entrega del testamento, los días de introspección y los pequeños gestos de reconciliación que habían transformado nuestras relaciones familiares. Comprendí que la paciencia y la previsión habían sido herramientas esenciales, pero también que el aprendizaje verdadero se consolidaba con el tiempo, la reflexión y la sinceridad de cada acción. Durante la mañana me dediqué a observar a mi hija y a los demás miembros de la familia. Cada gesto, por pequeño que fuera, reflejaba un cambio profundo. Ayudaban sin esperar recompensas, escuchaban con atención, reflexionaban antes de hablar y mostraban empatía genuina hacia los demás. Era evidente que el testamento,
Más que un documento legal, había sido un catalizador de transformación emocional y de conciencia familiar. Decidí conversar nuevamente con mi hija, esta vez con un enfoque más reflexivo y alentador. Le hablé sobre la importancia de mantener los cambios, de cultivar el respeto, la responsabilidad y la empatía de manera constante. Le recordé que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee o por cómo reacciona frente a un conflicto, sino por la capacidad de aprender de los errores, asumir responsabilidades y construir relaciones sólidas basadas en la honestidad y la consideración mutua. Mi hija escuchaba atentamente y podía ver en sus ojos la mezcla de humildad, gratitud y determinación. Comprendí que no se trataba solo de enseñarle lecciones sobre respeto y responsabilidad, sino de mostrarle cómo la vida nos ofrece oportunidades de cambio y crecimiento, incluso a través de experiencias dolorosas o humillantes. La humillación del cumpleaños se había transformado en un puente hacia el aprendizaje, y ella lo estaba cruzando con madurez y reflexión. Durante la tarde, la familia decidió realizar una reunión simbólica para compartir sus reflexiones finales y los aprendizajes que habían obtenido en estos días. Cada miembro habló desde el corazón, compartiendo sus emociones, reconociendo errores pasados y expresando gratitud por la oportunidad de crecimiento. Mi hija, con voz firme y sincera, expresó su arrepentimiento por sus palabras y gestos pasados, así como su compromiso de mantener un comportamiento basado en el respeto y la consideración hacia todos nosotros. Al escucharla, sentí una profunda satisfacción y alivio. La transformación no era superficial, era genuina y sostenida. La lección del testamento había logrado algo más que corregir un error momentáneo. Había instaurado un cambio profundo en la forma en que la familia se relacionaba, promoviendo la introspección, la empatía y la armonía. Cada gesto de reconciliación, cada conversación sincera y cada acto de consideración era prueba de que la justicia silenciosa, combinada con la paciencia y la previsión, había cumplido su propósito. Mientras la noche se acercaba, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Comprendí que la verdadera lección no estaba solo en la distribución de bienes, sino en la capacidad de transformar el comportamiento, fortalecer los vínculos y enseñar valores que permanecerían con mi hija y la familia durante toda la vida. La humillación inicial, aunque dolorosa, había sido el catalizador necesario para lograr un cambio real, profundo y duradero. Antes de dormir, miré a mi hija y a los demás miembros de la familia y sentí una conexión profunda y sincera. La reconciliación estaba completa, pero también entendí que mantener estos cambios requería esfuerzo constante, reflexión diaria y un compromiso genuino con los valores que habíamos aprendido. La lección estaba clara: la paciencia, la previsión y la justicia silenciosa no solo corrigen errores, sino que crean oportunidades para el crecimiento y la transformación emocional. Y ahora, querido oyente, quiero que pienses en tu propia vida. Hay momentos en los que las palabras o actitudes de alguien cercano te han herido. ¿Has tenido la oportunidad de reflexionar, aprender y actuar con paciencia y previsión en lugar de reaccionar impulsivamente? Esta historia no es solo mía. Es un espejo de lo que todos enfrentamos en nuestras relaciones. Te invito a reflexionar sobre tus palabras, tus gestos y tus decisiones, a practicar la empatía y la consideración, y a reconocer que incluso los errores más dolorosos pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y transformación. Si esta historia resonó contigo, tómate un momento para pensar en cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Conversa con tus seres queridos, reconoce errores pasados, haz gestos sinceros de reconciliación y nunca subestimes el poder de la paciencia, la previsión y la justicia silenciosa. Cada acción consciente que tomes tiene el potencial de transformar tu vida y las vidas de quienes te rodean, creando un impacto duradero que va
más allá del momento presente, porque al final la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de amar, aprender y construir relaciones sólidas basadas en respeto, empatía y comprensión. Y esa es la lección más importante que quiero dejarte hoy.